contra la mujer, ya que hablamos de diversidad sexual, ¿por qué no hablamos de racismo, de discriminación? El presidente Andrés Manuel López Obrador, hoy en la mañanera, le voy a pedir al equipo de producción que nos proyecte este extracto de la mañanera en donde el presidente Andrés Manuel López Obrador habla del caso, por ejemplo, de este actor Arad de la Torre y su promoción de una compañía Moneyman o algo por el estilo, que ridiculiza a los voladores de Papantla, a Felipe Calderón y aquello de que no es la culpa del indio, sino el que lo hace presidente, y de Lorenzo Córdoba, precisamente con aquello de Tatanca, una conversación con comunidades indígenas que lo mostró de pies a cabeza. ¿Por qué no vemos y escuchamos al presidente Andrés Manuel López Obrador señalar estos casos y lo analizamos, Horacio, lo analizamos, Carla, después de esto precisamente? Vamos, muchachos. La tradición de los voladores de Papantla, racista. Me acuerdo de un dirigente que me da una pena porque era el secretario de Economía o de Hacienda del gobierno legítimo, también con doctorado del ITAM, que escribió un artículo en La Jornada y puso que no tiene la culpa el indio, sino el que lo hace compadre. Hace poco también el expresidente Calderón utilizó esa expresión para cuestionar a un dirigente, sí, el caso de Argentina, del presidente Alberto Fernández. El actual presidente del INE atendió a un grupo de representantes de pueblos originarios y le estaban pidiendo reconocimiento a las comunidades indígenas. Y ya se van, pero él se enoja y luego aparece una grabación en donde él se burla. Dice que es un indígena y se mofa y le sale pues su racismo, y es doctor y es así eminencia. Son temas urgentes, Horacio, Carla, dolorosos, sí, pero creo que también son importantes que los ponga sobre la mesa el presidente Andrés Manuel López Obrador en momentos en que estamos, si la clase media, que si el sector aspiracionista, que si la clase alta, que si la clase baja. Mi querido Horacio, escucho tu opinión sobre lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador y lo que exhibe en la mañanera. Mira, en México, y yo siempre lo he dicho, vivimos en un sistema de castas como en la India, pero en el closet. En la India, al menos, hasta hace unos años eran las castas definidas, así, siguen siendo, no está prohibido, pero es una cuestión aceptadísima. Aquí igual, pero somos muy hipócritas como pueblo mexicano al decir que no, y que si hay movilidad social o había movilidad social y la mamá del muerto, pero es cierto que no, o sea, a los mexicanos de origen humilde nos ha costado, porque yo me incluyo en ello, porque yo soy de una familia pobre en realidad, ¿no? De padres con carencias económicas,
pues llegar hasta donde llegué y me costó, con mis propias uñas me rasqué para poder pagarme todos mis estudios. Igual mucha gente que no tiene la oportunidad en un país riquísimo como México de ganarse la vida, pues se tiene que ir a Estados Unidos a trabajar y a ser unos trabajadores ponderadísimos y excelentes y honrados y honestos y además nos mantienen, pues, ¿no? Todo eso, ¿no? Se ha generado no hace 60 o 30 años, 35 años de neoliberalismo, pero ha sido una costumbre arraigada de este país. Finalmente vivimos en una sociedad de castas, como lo digo en el closet, porque no nos atrevemos a decir eso, ¿no? Porque es políticamente incorrecto, pero el racismo y el clasismo se practican a toda hora, se siguen practicando todo el tiempo y evidentemente todo esto fue fomentado mezquina y terriblemente, sí por los españoles, sí por los que vinieron a conquistarnos, pero desde los años 70, pues por las televisoras comerciales que chatarrizaron tanto la cultura, ¿no? Las manifestaciones culturales, las chatarrizaron la actuación, ¿no? Lo que en vez de películas tan buenas como en los 50 o en los 60, ¿no? Empezaron las telenovelas a tener además cada vez más mala calidad, la música popular igual, con algunas excepciones, obviamente, la comida chatarra, todo chatarra para tener un país devaluado. Lo que quisieron ellos es tener un país o ocasionar un México devaluado, ¿no? Donde finalmente los modelos de belleza eran los caucásicos, no eran los güeritos rubios, ¿no? No sé si se acuerdan ustedes de este comercial tan subliminal, la rubia superior, ¿no? O sea, todas estas cuestiones se le fueron metiendo junto con la comida chatarra, junto a la cultura chatarra, junto a toda la podredumbre que metieron al pueblo mexicano, pues obviamente se fueron metiendo y se fueron enquistando en una sociedad que finalmente tuvo menos movilidad por eso, ¿no? Y tuvieron la sartén por el mango, ¿quiénes? Claro, los hijos de los grandes empresarios o la gente de la clase gobernante que heredaba los puestos importantes a sus hijos, ¿no? Hablando de empresas, hablando de etcétera, etcétera, y la movilidad social que quiere recuperar Andrés Manuel López Obrador con su gobierno, pues era nula, obviamente, era una utopía finalmente, ¿no? Entonces, lo de Ana de la Torre, que me parece, yo ni lo conozco, ni sabía quién era, la verdad, que me perdone el señor, pero no sabe ni quién era. Estas cuestiones de Lorenzo Córdoba, de discriminar así, o lo que fuera, ¿no? Los dichos del expresidente Calderón, qué sé yo, pues es una costumbre enquistada en la sociedad, es un cáncer en la sociedad, es un cáncer irreparable. El problema es que como actor, o sea, yo jamás aceptaría hacer un comercial de nadie que me dijera o que yo tuviera que decir que los voladores de Papantla son que no generan interés, porque una de las tradiciones más hermosas, yo he tocado con ellos en la cumbre de Tajín, toqué con ellos, con los voladores de Papantla, se me hizo un enorme e inmenso honor tocar con ellos, el poder disfrutar de su ritualidad musical y su ritualidad ancestral, que ya la quisiera tener cualquier actor actor de telenovelas, ¿no? O de quien sea, ¿no? Pues obviamente eso es una maravilla, eso es una de las cosas más hermosas que me ha pasado en la vida. Nada más yo digo eso, el racismo y el clasismo van a seguir hasta que no haya campañas extensivas, exhaustivas de educación, lo mismo para las mujeres, para la igualdad entre hombres y mujeres, lo mismo para la comunidad gay, lo mismo para todo. Educación, 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 educación y más educación. Pero son campañas que se tienen que manejar con mucha voluntad y con mucho seguimiento y de veras con mucha planeación. Así es, y qué daño ha hecho la mala televisión, la televisión basura. Recuerdo uno de los comerciales más emblemáticos de la televisión mexicana, esa de Jaime, quiero más, el niño este del TAN, güerito, la familia de tez clara. Ahí se las dejo de tarea. Carla Mote, tu opinión acerca de estos temas que pone sobre la mesa el presidente Andrés Manuel López Obrador y de las que nos está conversando Horacio Franco. Yo, por un lado, me congratulo de que ahora tengamos posibilidad de hacer réplicas a través de las redes sociales. Hace 15 años, la mayor parte de los contenidos televisivos, como bien dice Horacio, tenían o tendían a la creación de estereotipos basados en los prejuicios
pues yo diría coloniales, de un país colonial con hondas diferencias socioeconómicas y también raciales. Es decir, el racismo estaba afincado en esta forma de hacer productos culturales de las grandes televisoras, y en ese momento pues ellas eran las que de una forma unidireccional únicamente mandaban sus mensajes sin que los espectadores tuvieran ningún mecanismo para, digamos, criticar, responder, argumentar, comentar incluso. Yo creo que eso, aunado a la visibilización que se ha hecho de la situación del racismo en México, que se ha estudiado y que se ha difundido muchísimo por diferentes académicos, colectivos, asociaciones también, ya hay un público que es crítico y que cuando surgen este tipo de producciones, inmediatamente hay una respuesta. Yo más bien, viendo el comercial de Arad de la Torre, pues no puedo evitar preguntarme a qué mercadólogo se le habrá ocurrido un comercial con ese argumento. También torpemente, al parecer, este actor aceptó, ¿no? Participar en este argumento y en este comercial. Sin embargo, a mí hay otra cosa que también me preocupa, que es que así como hay un sector poblacional que responde a este tipo de mensajes y que le parecen juzgables, criticables, anacrónicos y que ya no deberían de existir, también se están creando nichos en donde hay un sector que está respondiendo que pues ahora la gente es muy políticamente correcta, que ya no se pueden decir ningún chiste porque de todos se ofenden, y entonces este otro sector está, digamos, ávido a este tipo de cosas como si fuera una especie de revancha. Entonces, me da la impresión de que así como se creó, digamos, sector crítico, pues también se creó este otro target publicitario de gente que se puede también, digamos, ir hacia el otro extremo, y que lo hemos visto en otros países. En Estados Unidos, con las campañas de Donald Trump y con el resurgimiento de grupos abiertamente neofascistas o supremacistas blancos, este discurso que parecía que estaba ya muy minado, muy disminuido, resurgió de entre las cenizas y se convirtió en su momento en un argumento hegemónico nuevamente. A mí me preocupa muchísimo la radicalización que puede existir de estos grupos y que no tenemos que perderlos de vista, porque sí hay en México un sector que es profundamente, eh, digamos, está profundamente fincado en privilegios que se construyeron por siglos en este país, y que una propuesta en la que se plantea un modelo social más equitativo o igualitario les parece una afrenta, porque nadie está dispuesto a perder sus privilegios, y estos grupos creo que se pueden aferrar con uñas y dientes a que pues exista, digamos, esta visibilización del racismo estructural. Yo por eso creo que ejercicios como los que hace el presidente Andrés Manuel pues son de celebrarse en el sentido de que entendamos colectivamente que este tipo de argumentos ya son totalmente inaceptables, y que personajes como pues esto que él aludió, lo de Di Constanzo con lo del este dicho del indio, o lo de Lorenzo Córdoba, que están muy fincados en la cultura popular, pues ya son francamente inaceptables y ya no pueden ser dichos por un funcionario público. Ahora bien, en el caso del espectáculo, yo no sería tan optimista, en el sentido de que incluso a mí me da la impresión de que a veces la mala publicidad también es publicidad, y hay quienes están valiendo de este tipo de estrategias para hacerse visibles, y pareciera que es la mejor forma de viralizarse, aunque sea de mala manera, pero pues que eso aumenta sus activos a fin de cuentas como personas públicas. Entonces, yo creo que sí está bien condenarlo y sigámoslo condenando, pero yo creo que sí es importante no caer como en una confrontación que solo podría quizá hacer que haya radicalización de posturas, y pues el gran peligro que tenemos, que es el resurgimiento de las ultraderechas neofascistas o francamente racistas, supremacistas en México, que es un temor que yo personalmente tengo muy fuerte y me preocupa. Así es. Oigan, y